Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida, el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Aquel que genera desigualdad pide mano dura, el que te deja sin laburo, el que fomenta pobreza, el que con sus decisiones provoca cortes de ruta, ese que viaja a su country en camioneta blindada y gana cientos de miles, vaya uno a saber en qué moneda, pide seguridad. Y el que sufre la inseguridad es el que viaja en colectivo, el que transpira como una pava en el subte, el que gana poco y le quitan lo poco que tiene. Le roban el celular que está pagando en cuotas y entonces también pide mano dura. Y vuelve a ganar el rico. Porque el rico roba mucho más que un celular, un auto o un electrodoméstico. Roba la posibilidad de educar bien a nuestros hijos. Roba el trabajo. Roba las posibilidades de progreso. Roba derechos conseguidos hace décadas. Roba futuro. Viaja elegante con aire acondicionado a lugares donde no se le va a preguntar de dónde sacó la plata, tanta plata. La deposita en paraísos fiscales y vuelve a su país a quejarse de los robos, a generar desigualdad, pobreza y desempleo. El rico no sale a tirar tiros o a pegar con un bastón. Contrata a pobres para usarlos como sus manos. Y los endurece de manera tal que no les importa tirar por la espalda. Y si se complica en algún momento, los descarta y los manda a juicio. Y el pobre ahí va, poniendo el cuerpo, generando más riqueza para los ricos, mientras se cree clase media. Muy buenas noches, y aquí estamos poniendo el cuerpo a nuestro programa número 77 de Realidad Líquida. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte. No sé si nos gana la costumbre de decir bien, ¿no? Porque a veces hay así como determinados bajones que no denunciamos. Yo me obligo a decir bien, porque sí. no me van a ganar en el desánimo. Bien, hoy estamos nosotros dos solitos y por ahí llega algún refuerzo, por ahí no. La semana pasada no estuvimos al aire por razones que todos conocen, razones de fuerza mayor, entonces se nos agolpa un montón de información que vamos a tratar de mechar lo más rápidamente posible para aprovechar el tiempo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dar los medios de comunicación. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4299-1660, al WhatsApp 11 66 58 16 39, a nuestro Facebook Realidad Líquida, a nuestro Twitter @líquida realidad. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Bueno, y dicho esto, que zozobra, ¿no? La de la semana anterior, con la corrida cambiaria, con ese martes negro que traía recuerdos no muy halagüeños. Un martes que fue uno, pero que no terminó. Porque lo que hicieron fueron parches, surcieron por aquí, surcieron por allá, pero el problema está latente. En un mes tenemos 8 vencimientos del EVAX y no hay nada solucionado. Todo está
agarrado en el aire. Un manotazo de ahogado hacia el Fondo Monetario Internacional, que habían jurado y perjurado que no iban a acudir a ese prestamista de última instancia que todos conocemos tristemente. Pero bueno, para tratar de poner luz a esto vamos a escuchar al doctor Juan Latrichano en nuestra pista número 2. Jorge, gracias. Ahora invitamos a ejercitar el espíritu crítico. Vamos a escuchar una reflexión del doctor Juan Latrichano, quien siempre nos ayuda a echar luz sobre estos asuntos. Rápidamente recordamos que el señor Latrichano es doctor en economía, profesor de la Universidad Nacional de Lomas y de la Universidad Nacional de La Matanza, autor de varios libros y destacado consultor en la materia económica. Lo escuchamos. Realidad líquida. Sí, más allá de un poco el planteo de si hemos salido o no del tembladeral financiero, más allá de esa discusión que es pertinente, lo que tenemos que hablar es la secuela que ha quedado después de esta petite crisis que hemos atravesado. Y una de las secuelas es la aceleración de la inflación, que según mi pronóstico va a estar por encima del 30% anual para este año. Ya anualizada la inflación del 2.7 de abril, estaría hablando de una inflación del 37%. Esto con un esquema salarial que está bordeando un 15%, lo que está hablando de un retraso del salario real enorme, o sea, con serio impacto para la clase trabajadora, para los jubilados, a los que también se les va a aumentar con toda la fuerza, algo así como un 18% al cabo del año. O sea, estamos hablando de un gran segmento de la población que va a quedar relegado. Y además el impacto hacia la pequeña y mediana empresa, con el combo de la tasa de interés elevadísima, ya prácticamente con la cadena de pagos semirrota, para no decir rota. O sea que más allá de lo que pueda acontecer en ulteriores vencimientos, la situación ha quedado seriamente dañada, la arquitectura del país está complicada, y en ese marco tendríamos que ver cómo proseguimos, pero claramente estaríamos en un escenario muy complejo, enmarcado por dos cosas: una alta inflación y una recesión. Entonces, creo que estos elementos constituyen un problema muy serio hacia adelante, y que claramente por ahora no se avisuran soluciones. Obviamente la solución de este problema, a mi modo de ver, transita por una política opuesta, política que desde luego no va a ser viable, y mucho menos con la presencia de este nuevo viejo jugador que es el Fondo Monetario Internacional. Realidad líquida. Claro, de todo esto no se habló, ¿no?, en las conferencias de prensa que cerraron el martes. Igual hoy el señor presidente reconoció que estamos en un tiempo dramático para la economía. Sí, vos fíjate cómo va cambiando, ¿no?, el discurso así muy rápidamente, porque la semana pasada en la conferencia de prensa el mismo presidente dijo que por razones externas se debe acelerar el ajuste. Las razones, siempre el problema está afuera, ¿no?, que los privilegios de los subsidios no llegaban a los trabajadores. Y yo me pregunto, bueno, ¿con qué transporte viajamos los que trabajamos? ¿Con qué nos calefaccionamos los que trabajamos? Sí que llegaban. En todo caso, ahora están llegando mucho menos y dentro de poco va a llegar nada de esos subsidios. Nada. Que el FMI nos va a ayudar a estabilizarnos, que vamos a discutir con ellos qué números nos resultan cómodos para bajar el déficit. Y que cómo lo hacemos es una cuestión nuestra, como que el FMI no se va a meter en esto y bueno,
en las noticias de ayer ya mostraban documentos, procedimientos del FMI que empezaron a distribuir dentro del Ministerio de Economía para, digamos, esa va a ser la forma de bajar línea. Yo quisiera hacerle una recomendación a los que les interesa la economía y lo que nos está pasando hoy. Hay un programa en C5N que se llama Brotes Verdes. Excelente. El nombre Alejandro Berkovich. Alejandro Berkovich. Y ayer mostró el panorama de lo que es Grecia hoy y todo lo que tuvo que hacer por mandato del Fondo Monetario Internacional y lo que se supone nos va a pasar a nosotros si acordamos con el fondo otra vez. Lo que estás recomendando me parece sensacional, yo lo vi también y pensaba recomendarlo, me ganaste de mano, lo que me encanta. Y por otro lado también comentar que si uno se quiere informar bien, Berkovich es una fuente. Distinto es que en Canal 13 el amigo Lanata mostró un ajuste en Serbia del FMI, que sí, me tomé un Lexotanil y lo miré, pero mostraron un ajuste que parecía no ser tan malo, parecía amigable, digamos. En cambio, la realidad que mostró Berkovich y mostró la calle, mostró los hechos en sí, no la construcción de un discurso. Y fijémonos que lo que nos están diciendo, lo que dijo el presidente, es que el fondo no habla de leyes laborales, cuando todos sabemos que en su reporte del 29 de diciembre del año pasado habló de 4 ejes principales, que eran bajar las indemnizaciones, flexibilizar las contrataciones, barrer prácticamente con los convenios colectivos y congelar los salarios. Y las jubilaciones. Y las jubilaciones, que eso además lo hicieron. Y ahora vamos a escuchar a continuación un documento que muestra la mentira que nos echaron con esa fórmula de reajuste que ya hoy está siendo perniciosa en forma virulenta para con los jubilados. Bueno, los jubilados y pensionados estaríamos cobrando, completando, digámoslo así, en septiembre, porque la fórmula iba en 2 partes, marzo y septiembre, un 38% más o menos, mirando las variables de inflación y demás, un 38% de aumento en el año. La Trichán hace nada, 2 minutos atrás, dice que vamos a redondear un 18%. Perdimos 20 puntos en lo que va del año. O sea, más claro, echarle agua. No, ni hablar. También el presidente decía en su conferencia de prensa de la semana pasada que las retenciones son impuestos que dañan y que en el mundo no se hace eso. ¿Sí? Lo cual es bastante mentira. Eso es mentira, directamente. Información concretísima. Y hoy, ayer a la tarde, el superministro, porque ahora es un superministro, Nicolás Duhovne, dijo que estaban pensando tema de bajar las retenciones. O sea, tarde se dieron cuenta que las retenciones son recursos para el Estado. De volver a implementar en parte las retenciones. No, dejar, porque hay una ley que hicieron cuando bajaron las retenciones, no la bajaron a cero de un... Las de la soja. Las de la soja y la del trigo creo que son. Sino que iba a ser un plan gradual cada 6 meses, cada no sé cuánto tiempo. Se les iba a bajar menos. Digamos. Se les iba a bajar un cierto porcentaje. Es que en realidad se quedaron sin margen para seguir tratando de sacar recursos fiscales de los trabajadores. Ya no da más la estructura social, mucho menos de lo que son servicios sociales, beneficios sociales, y sin duda el lugar que queda es esta gente que desde que llegó este gobierno se han beneficiado de una manera exponencial, muy notoria. Entonces, pero vos fíjate que la semana pasada decía que esto no se hace en el mundo y que esto está mal y que esto es regresivo, y hoy le tienen que estar echando mano. Creo que es la representación gráfica del fracaso rotundo y del desconocimiento profundo que tienen en la materia.
De hecho, cuando decía que esto en el mundo no se hace, yo me fui a buscar un poco de información y hay no menos de 40 países de la Organización Mundial del Comercio, o sea, no son países satélites y perdidos, pertenecen a la Organización Mundial del Comercio, que hacen retenciones con distintas modalidades. Algunos las hacen en forma generalizada, otros lo hacen sobre productos específicos, algunos lo hacen con el objetivo de obtener recursos fiscales, otros lo hacen también con el objetivo de balancear sus precios internos, porque puede tener distintos propósitos el hacer esto, y no es malo balancear los precios internos. Así que bueno, una mentira más, una mancha más para el tigre, ¿no? Y que los únicos, perdón, sí, que somos poquísimos los que lo decimos, ese es el problema. Porque ellos mienten y tienen una cadena de medios monstruosa, entonces prácticamente la única voz que se escucha es la de ellos. Pero hay otra realidad. Sí, hay otra realidad, hay otros medios como C5N, como AM750, o sea, hay medios que dicen bien, digamos. O contradicen. Claro, la contrahegemonía. Bueno, y en medio de todo esto, de gallos y medias noches, ahí vienen con la convocatoria del Gran Acuerdo Nacional, ¿no? Y yo me pregunto, y no paro de preguntarme, ¿cómo hacer un gran acuerdo nacional cuando las medidas van todas en un solo sentido, donde pareciera que no hay margen de negociación sobre ninguno de todos estos aspectos, porque te dicen la tarifa no se puede tocar, esto no se puede tocar, nada se puede tocar, las paritarias no se pueden tocar, los maestros los tienen cada vez más desatendidos, porque hace prácticamente un mes, dijo hoy Roberto Baradel, que no son convocados a seguir conversando, cuando la economía sigue agravando la brecha entre las remuneraciones que tienen y la realidad que sigue avanzando, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo no creo que pueda haber un gran acuerdo nacional, y esto me remite a una dictadura militar. No inventaron nada porque todo lo reciclan de las peores épocas de la Argentina. El gran acuerdo nacional lo hizo Agustín Lanusse, en el año 71, a fines del 71, a principios del 72. Antes de la vuelta de Perón. Para irse bien, para no tener consecuencias después del desastre que había hecho la dictadura de Lanusse. Y los partidos nacionales y populares se negaron a jugar ese juego, porque querían involucrarlo, querían, hablando mal y pronto, que quedaran pegados con lo económico, con la represión, con todo lo malo que había hecho el gobierno de Lanusse, antes el de Onganía, que ese gran acuerdo nacional, respaldara lo hecho y no cuestionara nada. Sí, sí. Cuando yo escuché el otro día que iban a llamar con el mismo nombre a un gran acuerdo nacional, enseguida mi mente voló hacia atrás y digo que eran exactamente lo mismo. Y hoy el gobernador de Tucumán, Lemus, dijo que ellos no estaban de acuerdo, en principio él y gran parte del peronismo, porque no van a avalar nada de lo hecho y además que no gobiernan. El problema es que ese gran acuerdo, si no hay renegociaciones de fondo, es buscar complicidad y punto. Nada más. Es buscar un plafón político para seguir el ajuste a fondo, y el pato de la boda sigue siendo la clase trabajadora. Prueba de esto, ahora vamos a escuchar la pista 3, prueba de esto es esa pista 3 justamente, de cómo se agravó la situación de los jubilados, dicho por el doctor Fernández Pastor, un especialista en todo lo previsional. Realidad líquida. Ahora vamos a escuchar otro audio del abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor. Este audio es gentileza de Siempre Soy, el programa de Daniel Toñetti en Radio del Plata.
¿Se acuerdan cuando sosteníamos que la nueva fórmula de actualización previsional iba a hacer perder capacidad adquisitiva a los jubilados y que todo Cambiemos salió, todos los funcionarios en fila a negarlo? A mí me resultaba curioso que alguien se atreviera a negar resultados que la matemática iba a demostrar rápidamente en un contexto de inflación. Y bueno, esto ocurrió y el doctor Miguel Fernández Pastor lo expresa con total claridad. Realidad líquida. Esto ya es una certidumbre, ya no estamos hablando de especulaciones, posibilidades, porque los 3 aumentos correspondientes a este año para los jubilados ya están determinados. Ajá. El primero fue en marzo, que fue el 5,7%. En junio ya es oficial, ya se lo certificó, es el 5,71%. Sí. Y se acaba de conocer hace pocos días el RIPTE de marzo, y con eso uno puede sacar el cálculo de cuánto será en septiembre, que va a ser el 6,7%. Esto hace un total para todo el año del 18,11%. De lo que ganaban los jubilados en diciembre del año pasado y cuánto van a ganar a 31 de diciembre de este año. Bien. Por lo tanto, ya con la inflación sabemos que perdieron como locos, ¿no? No hace falta ser muy mago. Estamos más o menos parecidos con las paritarias al 15%. Sin inflación va a ser el 25, 26, 27%, como todo indica que va a ser. Los jubilados van a perder 7%, como mínimo, si toda esta corrida nos lleva a mayor inflación. Pero lo insólito es que cuando uno hace una proyección de cuánto hubiera dado la fórmula anterior, la fórmula que regía antes de la derogación por el acuerdo Macri-Carrió-Pichetto, eso daría el 29,6% en el año. Por lo tanto, los jubilados van a perder en relación a la fórmula anterior el 10,2%. Sobre todo, hay que tenerlo muy claro, más allá de lo que vaya a pasar con el Fondo Monetario Internacional, que el costo de los servicios pasó del 6% del salario al 23, 24%. Es decir, si uno suma todo lo que fueron perdiendo los jubilados, hoy tranquilamente uno puede decir que están en el 50% de su salario. Y si uno hace otro trabajito para cualquier persona que lo esté oyendo del otro lado, tenemos lo que tendría que hacer es agarrar la mínima y dividirla por el nuevo dólar. Si uno lo divide por el nuevo dólar, los jubilados están ganando el 50% de lo que ganaban en 2015. Realidad líquida. Este era el ejemplo al que yo quería llegar, ¿no? Del impacto que tienen estas políticas sobre la posibilidad adquisitiva, la capacidad adquisitiva de los salarios en general, de las jubilaciones en particular en este caso, ¿no? Calculándola en pesos o calculándola en dólares, las jubilaciones han perdido la mitad de su poder adquisitivo. Y los salarios en diciembre de 2015, medidos en dólares, teníamos el mejor salario de Latinoamérica. Hoy ya estamos en cuarto lugar. Correcto. O sea, si me dicen dólares tu salario, perdiste y mucho. Además, el dólar en Argentina es representativo de la inflación, porque toda corrida en el dólar termina yendo a precios, y eso lo estamos viendo en estos días. Todos los argentinos lo conocemos muy bien a este tema, ¿no? Es tan simple como esto. A ver, hace 10 días atrás, yo voy más o menos una vez por semana al súper. Hace 10 días atrás, la yerba que yo consumo salía a 52 pesos el kilo. El lunes o el martes salía 80. Saca la cuenta, saca el porcentaje y te vas a dar cuenta cuánto subió. ¿Por qué? Porque el dólar, como vos decís, se traslada a precios. Sí, y en los productos que son 100% exportables, más rápidamente, con más violencia, digamos. Bueno, tenemos mucha gimnasia en este tema, lamentablemente, y
Sí. Poca capacidad de acción, lamentablemente. Bueno, ¿qué más se puede decir sobre esto, no? Estamos promediando el programa. No sé si querés arrancar con el picadito de noticias. Son cortitas, Dale. así que... y son importantes. Sí, sí. Hay una convocatoria para este viernes para ir al obelisco. Se convoca bajo la consigna de la patria está en peligro y no al Fondo Monetario Internacional. Un conjunto de organizaciones gremiales, sociales, de derechos humanos, pymes, etcétera, y destacadas personalidades de la cultura convocan a un gran acto para el 25 de mayo a las 13 horas en el obelisco. A mí, y hablo desde lo personal, me parece absolutamente confiable, porque los que convocan son madres, abuelas, Estela personalmente, Tati Almeida. También convocan personalidades de la cultura, no importa, pero cuando convocan madres y abuelas tenemos que estar con ellas y defendernos, porque esto es en defensa propia. Va a haber grupos musicales y qué sé yo, y va a cerrar el acto con una marcha hacia la Plaza de Mayo, que está enrejada, valga la acotación. Sí, sí. Nos han enrejado a la Plaza de Mayo y se va a cerrar con el himno cantado por todos los presentes. Me parece que hay que ir, que hay que estar. Sí, además del 25 de mayo, una muestra de que el pueblo está y está en la calle. Sí, señor. Después, la buena noticia del día, esta sí es una buena noticia. Bien. Abuelas de Plaza de Mayo han sido nominadas una vez más para el Premio Nobel de la Paz. La postulación fue presentada por Daniel Filmus ante el Comité del Nobel en reconocimiento por sus más de 40 años de lucha, trabajo y promoción de los derechos humanos. Para Estela de Carlotto, la nominación es un orgullo, pero no les quita el sueño. Igualmente para nosotras es un orgullo, con Nobel de la Paz o sin Nobel de la Paz. El reconocimiento internacional que esto significa, que ya sabemos que existe, ¿no? A mí me enorgullece también y qué paradoja, ¿no? Cómo termina colisionando con levantar las baldosas que tanto representan para las madres y abuelas, toda esta política de ninguneo que tiene el gobierno para con los derechos humanos en general y las madres y abuelas en particular, porque son el emblema más fuerte que tiene el tema. Sí, yo pensaba justamente en eso, las abuelas nominadas al Premio Nobel y la plaza y las madres, las cenizas de las madres que están en la plaza detrás de las rejas. Y en democracia. Sí, señor, en democracia. Porque el título está. A ver. La formalidad está. Yo creo que es solo una formalidad. El tema es el vacío de contenido, que para en este punto se siente y muy fuerte. Para mí la democracia hoy es nada más que un nombre, un título. Creo que estamos viviendo otra cosa. No sé si una dictadura, pero esto no es democracia. Está muy vacía. Cuando la democracia se vacía de contenido, deja de ser democracia para ser solo un título del que se aprovechan más de 4. Bueno, y la otra noticia, entre otro millón de cosas que pasaron esta última semana, es que hoy llegó a Capital la segunda marcha federal educativa. Sí. Impresionante la cantidad de docentes marchando por las autopistas, por las avenidas. Ellos marcharon bajo la consigna: la escuela argentina enseña, resiste y sueña. Y piden lo que es lógico que pidan, una paritaria nacional, arreglar algunos conflictos educativos a nivel nacional y que se deje de desfinanciar el sistema educativo. El sistema educativo y el Plan Nacional de Financiamiento Educativo, que hoy solo es un nombre. Uh-huh. Esta marcha es segunda vez, la primera fue hace 30 años. Creíamos que no iba a volver a pasar y hoy tuvo que volver a pasar.
Pero los docentes están de pie, están luchando, y si luchan los docentes, luchamos todos. Hay que encolumnarse allí con un montón de otros gremios también, ¿no? Una noticia adicional, la llamada multisectorial 21F, compuesta por camioneros, los numerosos gremios de la corriente federal, bancarios, estatales, las 2 CTA, y bueno, están también promoviendo una movilización. Convocan en el camino de la continuidad de las jornadas de lucha de diciembre de 2017, del 21F de 2018 y de las mujeres en la calle del 8M. Por otra parte también se suman a esto algunos dirigentes cegetistas, en particular Juan Carlos Smith se ha manifestado en favor de esto y están proponiendo como fecha para esa movilización, probablemente paro general, el día 7 de junio. La fecha es tentativa y es una fecha de lucha, así lo están titulando, ante la adversidad que hay que ponerse de pie. Esta es la idea. Pero bueno, ojalá haya una convergencia de todos estos gremios y de la CGT también, que se despabilen todos y que hagan un esfuerzo conjunto para ponerse de pie frente a este atropello del FMI, el endeudamiento, la pérdida de derechos y todo lo que venimos sufriendo en estos 2 años y medio. Una más cortita. El martes, 29 de mayo, vamos todos al Congreso. ¿Por qué? Se llegó al 1.000.000 de firmas para pedir la derogación de la reforma previsional. Y va a ser entregada este millón de firmas el día 29 en el Congreso. Y se está pidiendo que nos encontremos todos para acompañar la entrega de este protocolo, digamos, con todo el respaldo de las firmas. Así que también es una cuestión importante. Sin lugar a dudas. Bueno, pasamos la mitad del programa, vamos un poquito de música. Vamos a rememorar cosas que no debería estar siendo, ¿no? De Viuda e Hijas del Rock and Roll, Estoy tocando fondo. Qué relevancia tuvo, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional en aquel tiempo para que fuera mencionado así. Espero que el tiempo verbal que usaste sea el correcto. Hago fuerza para que así sea. Bueno, Jackie, vos tenías algo para compartir con toda la audiencia. Sí, es un poquito largo, pero vale la pena, por lo menos en mi consideración personal. Hasta ahora el programa hablamos de desigualdad, de paritarias, de inflación, de LEVAX, economía, igual neoliberalismo. Todos, incluidos nosotros, estamos inmersos en este tema que se ha tornado excluyente en las últimas semanas, la economía. Las consecuencias del derrotero económico del gobierno nos afectan a todos. Nos hacemos preguntas, discutimos acerca de si hay un plan económico, si el gobierno comete errores o no. Horas de charlas y análisis que se llevan tiempo y energía, pero solo estamos hablando de los fenómenos económicos, de lo que vemos y sentimos en nuestra cotidianeidad, en nuestro cada vez más flacos bolsillos, pero no nos dan respiro para hablar del tema de fondo, y este es el neoliberalismo, como modelo de acumulación. ¿Cuál es el verdadero problema? La que habla de este problema es una psicoanalista y docente UBA, Nora Merlin, que además es discípula de Laclau, que nos propone resignificar desde lo individual y desde lo colectivo el concepto de nunca más y emprender la tarea de instalar en el imaginario colectivo un nunca más neoliberalismo. A partir de un artículo publicado en el Destape, ella nos lo propone como una nueva política de memoria. La memoria, individual o colectiva, tiene la función de la elaboración de los traumas. Las políticas de memoria, verdad y justicia desarrolladas por los organismos de derechos humanos
en respuesta al terrorismo de Estado, posibilitaron que la sociedad elaborara la experiencia, traumática si las hubo, del horror a partir de la producción de la memoria colectiva. Nunca más, la frase final del alegato del fiscal Julio Estracera, en el juicio de la Junta, se constituyó como consigna política asumida y custodiada por la memoria colectiva. Nunca más expresa el repudio y el compromiso de que esa parte de la historia, la de una dictadura sangrienta, no se va a repetir. A partir de esa frase, la memoria colectiva ha funcionado como un límite sagrado e innegociable que ha determinado, por ejemplo, que el 2x1 o la domiciliaria de Checolat no fuesen posibles. De este modo, el campo popular ganó la batalla en contra de las prácticas crueles e infames de la dictadura cívico-militar. Pero quedó pendiente de resolución evitar que el neoliberalismo retornara, neoliberalismo que necesitó a la dictadura para imponerse, recordemos, siendo que había sido quien le dio origen a la dictadura. Esta disociación entre el neoliberalismo y terrorismo de Estado, entre este y represión, han posibilitado su vuelta en los 90 primeros y en 2015 después. El dispositivo de poder económico y comunicacional concentrado fue generando mensajes usados como carnada de persuasión social, más efectivos que el terrorismo de Estado. El poder mediático ha manipulado las identificaciones a partir de una obediencia inconsciente y produciendo una nueva subjetividad, sin pensamiento crítico, ni legado simbólico, ni memoria, que se somete al poder y vota en contra de sus propios intereses. Este es el triunfo del neoliberalismo. El poder real no fue derrotado. Los que ejecutaron los crímenes de lesa humanidad fueron juzgados y condenados. Hace un rato hablábamos de esto. Sí, sí. Pero el autor intelectual de los crímenes, el neoliberalismo, quedó impune, sobrevivió y se fortaleció. La felicidad dolarizada, la meritocracia y la revolución de la alegría ganaron la batalla cultural. Se supone que todos saben qué es y las consecuencias del neoliberalismo, pero parece que no es así. Todos los males económicos que nos aquejan hoy y que sufrimos durante la dictadura y luego durante el menemato, deterioro productivo, deuda externa, negocios que siempre benefician a unos pocos, miseria, hambre y desigualdad, sostenidos en un supuesto consenso que en realidad resultan del engaño y la extorsión, no se han hecho carne en la memoria colectiva. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el marketing le gana a la política? ¿Por qué votamos en contra de nuestros propios intereses? Las respuestas a estas preguntas indican que hay muchos factores que posibilitaron la colonización de la subjetividad. Principio, el no juzgamiento de los civiles de la dictadura, que son los mismos que están hoy en el gobierno y en el poder. La no implementación de la ley de medios, que nos hubiese posibilitado una pluralidad de voces que hoy no hay. Y la ausencia de una política de memoria sobre el retroceso democrático que produce el neoliberalismo. A partir de 2015, el campo nacional y popular necesitó un tiempo para comprender lo sucedido, adquirir conciencia acerca de la propia historia y asumir la decisión colectiva de la resistencia. Ahora llegó el momento de pasar a una etapa de organización y propuestas, y para ello se plantean dos tareas fundamentales. Una, realizar una política de memoria sobre el neoliberalismo y sus consecuencias, que incluyan las batallas por la verdad y la justicia para sus víctimas. Y en segundo lugar, la construcción de un frente patriótico, nacional, popular, democrático y antineoliberal, que construya la base de la soberanía popular y no la aleje definitivamente de las recetas ortodoxas. Cada uno de nosotros, militantes del campo nacional y popular, debería tener la responsabilidad de preguntarse cómo seducir y convencer sobre este proyecto, cómo lograr una identificación democrática y popular que genere apego y adhesión. Es un desafío que podría facilitar la articulación de las diferencias
para construir un frente de unidad y memoria colectiva anti el neoliberal. Las consignas populares son parte de una memoria viva, que se actualizan y resignifican. Nuestro histórico nunca más, para sostenerse en su radicalidad, debe significar también nunca más neoliberalismo. Muy bueno, me encantó el artículo y conceptualmente trataba de hacerme un resumen mental. Como concepto, nunca más neoliberalismo, como verdad, memoria, verdad y justicia, ponerlos a la par me parece totalmente válido, lógico, porque en realidad lo que se penalizó con memoria, verdad y justicia fue lo instrumental de la violencia para llevar adelante un proyecto económico y social. La mano de obra que ejecuta. Lo mismo decía el escrito de Marcelo. Sin duda. Mandan a los negritos, iguales a los negritos que van a apalear. Y si algo sale mal, los que son juzgados son ellos. Y las cabezas siempre quedan impunes. Sí, sin lugar a dudas. Pero me parece que la raíz de todo esto está en los valores que manejamos, que se hacen carne en nosotros desde nuestro origen, ¿no? Porque Memoria, Verdad y Justicia fue, creo yo, relativamente fácil de implementar y que se hiciera carne en la gran mayoría de la gente, porque es plantearse contra lo sangriento, contra lo abominable, contra esa formación de cuadros y fuerzas que lo único que hicieron fue aprovecharse de su condición y sacar o llegar a lo peor de la humanidad. Contra eso es, me parece fácil estructurar Memoria, Verdad y Justicia, porque está en el ser humano, está en nosotros el rechazo a lo abominable. Ahora, rechazar un programa económico es más difícil. Es que no es un programa económico. En principio es mucho más que un programa económico. Sí, pero déjame terminar la idea. Lo que venden, lo que ponen en los medios de comunicación, lo que proponen a la gente y lo que la gente votó, es una idea de una economía donde todos vamos a ser felices y cuando derrame esa economía, bueno, vamos a tirar manteca al techo. Esto es lo que proponen. Entonces, ir contra eso no es tan simple como ir contra la muerte. No, no es tan simple, pero hay analogías. Hoy lo estuve pensando. El proceso de reorganización nacional, la dictadura del 76 al 83, que tenía ese pomposo título, nunca dijo que venía a desaparecer gente, a matar gente, nunca nos contó los horrores que después nos enteramos habían sucedido. Una guerra, 30.000 desaparecidos, muertos, exilio, hambre y otra cantidad de horrores. Sí, una guerra sucia, por sobre todas las cosas. Jamás lo dijeron. El menemato subió al poder prometiendo la revolución productiva y el salariazo. Sí. Este gobierno vino con la revolución de la alegría. Sí. Ninguno de ellos dijo que venían a matar, pero vienen a hacerlo. Durante el menemato me acuerdo de Fuentealba, me acuerdo de Fuentealba, que era un docente que lo mataron en el sur por luchar en contra de esto. Hablando de docentes, mirá cómo todo tiene que ver con todo. Estás corrida de eje porque Fuentealba fue en 2007, 2008. No, fue antes, me parece. Pero hubo un montón de muertos. Y hoy, y con esto cierro la idea, no te dicen qué va a pasar, pero te apalean, tenemos presos políticos. Sin duda. Y la Correpi dice que tenemos un pibe muerto a manos de la policía, del gatillo fácil, por día desde que asumió el gobierno. O sea,
Esa parte no te la van a contar porque no les conviene contarla. Pero sucede. Entonces tenemos que poner o ligar, según Nora Nerlin, y yo acuerdo con ella, la medida económica, el plan económico con las consecuencias sociales. Además de la muerte, el hambre. A ver, jubilados a los que les llegan 26.000 pesos de luz. Y ganan 7.000. De todos modos, eso también mata. Sin duda. Yo creo que este mismo gobierno está abriendo una puerta que va a posibilitar entrar en ese andanivel, porque como ellos han llegado hasta a juzgar política económica, bueno, ni hablar cuando la instrumentación de determinadas políticas llevan a el desastre social, ¿no? Han abierto una puerta que quizás termine siendo un boomerang. La puerta la abrieron, no sé cuáles son las consecuencias todavía, porque todavía no las hubo. Todavía no las hubo. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y algunos otros funcionarios del gobierno de Cristina están juzgados por van a ir a juicio oral por el dólar futuro. La semana terrible del martes negro, Sturzenegger vendió dólar futuro y ya le han pedido explicaciones. No sé en qué va a terminar esto, pero ellos abrieron una puerta que, como vos decís, no saben a dónde nos lleva. O los lleva a ellos, en todo caso. Y lo importante de todo esto que estamos recopilando, me parece que es como desafío, ¿no? La necesidad de compilar ideas, la necesidad de armar esta información y que cada uno haga su juicio crítico, porque todo converge en el mismo lugar. Cuando hablamos del FMI, cuando hablamos del ajuste, cuando hablamos del endeudamiento, cuando hablamos de la pérdida de derechos, todo va convergiendo en un solo lugar. Y cuando hablamos de educación, también. Llega donde mismo. Ahora vamos a escuchar otra pista que es justamente cita al presidente de la Nación en el día de hoy hablando de su visión sobre la educación. Hay una herramienta fundamental que es mejorar la calidad de la educación pública, porque hay que recuperar el concepto de que los chicos, la mayoría de los casos, se forman para terminar trabajando en alguna empresa. Esta dicotomía, universidad versus empresa, colegio versus empresa. Escuchamos hace poco cuando la Ciudad de Buenos Aires empezó a querer poner estas pasantías, alumnos influenciados por ideas inentendibles, que eso era una explotación, o sea, eso nos tiene que entristecer, porque es como que están confundiendo a nuestros jóvenes, ¿no? Alejándolos de ese futuro que todos queremos que tengan, ¿no? Entonces creo que es muy importante, así como decimos competitividad de las empresas. Hoy la Argentina está dividida entre los que acceden a la educación privada y los que no. Y eso está muy mal porque existen y tenemos muy buenos docentes y tenemos docentes que entienden que el mundo aceleró, que el mundo incorporó la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, las 3D, y que bueno, que hay que darles esas herramientas para que ellos lo puedan entender. Y necesitamos que se abran y se rejuvenezcan, porque cuando uno vuelve a aprender, rejuvenece. Hoy la situación es tensa con los gremios, pero los gremios cada vez representan menos a la mayoría de los docentes. Entonces tenemos que lograr como sociedad obligarlos a entender que nosotros lo que queremos es darles más herramientas, ¿no? Y que hay que entender que el siglo XXI ya es el siglo de la capacitación permanente. Obligar a entender, eso me pegó muy fuerte. El gobierno del diálogo. Claro, si uno habla de diálogo, si uno propone consensos, no puede obligar a nadie. En todo caso, tiene que hacerse cargo de que en algunos momentos tendrá parte de la verdad que se termine implementando en ese consenso, y habrá momentos donde
esa verdad proviene de otras vertientes. Pasa el problema, vos pusiste la palabra justa, la verdad. Ellos creen que tienen la verdad revelada. Siempre para ellos fue así. Ellos decían y los demás acataban. Pero resulta que la verdad no es la verdad, son las verdades. Cada grupo social de pensamiento tiene su verdad relativa. Y la suma de las verdades relativas hacen a una verdad más grande, nunca la verdad. Mientras ellos no entiendan que no pueden imponer su verdad, va a ser difícil que haya, en principio, diálogo, que nunca lo hubo. Y después que las cosas mejoren, porque su verdad es su verdad empresaria, digámoslo así, la de la ganancia. Es un pensamiento que no logra salir de esa lógica. ¿No? Y bueno, esa lógica es un callejón muy, muy angosto. Es un callejón que obliga a una reacción permanente hacia lo que llaman, en términos sobre todo de la industria, la mejora continua, para alcanzar mejores resultados. Pero esto no contempla lo humano. Entonces, una cosa es pensar en la eficiencia de una organización industrial para fabricar el producto X, y otra cosa es pensar una sociedad que tiene otros objetivos, no la rentabilidad. Bueno, el problema es ese, que para ellos es cuestión de pérdida o ganancia. Si la salud, por decir una barbaridad, no da ganancia, porque no da, es todo gasto para ellos, no sirve, hay que sacarla. Quieren cerrar 5 hospitales, convertirlo en uno. Quieren cerrar 29 profesorados y convertirlos en uno. Eso no mejora nada, eso achica porque es gasto, nada más. Y mientras prime la mentalidad empresaria, no hay forma de diálogo ni de entendimiento. Sin duda. Y mientras digan hay que obligarlos a entender. Partimos de un punto en el que es muy difícil encontrar algún consenso, porque si alguien va a obligar, no va a haber consenso, definitivamente. Y una sociedad no se puede construir sin consensos. Y no, aparte que los argentinos en general somos bastante porfiados, o sea, ante la palabra obligación generalmente hacemos lo contrario. O sea, no creo que le resulte. Que lo van a intentar, es obvio, ¿no? Lo están intentando. Otro punto de esa misma alocución es cuando define muy al principio que la educación tiene como destino que las personas trabajen en empresas. O sea, formamos personas para que trabajen en empresas. No formamos ciudadanía. No formamos para otros lugares sociales. Yo creo que la educación, por sobre todas las cosas, más allá de dar una cultura general que abra la mente a todas las posibilidades que hay en la vida, y no todas están dentro de empresas, tienen que conformar de manera obligada ciudadanía, porque es la manera de que podamos vivir en Estado de Derecho, es la manera en que podamos tener las capacidades necesarias para saber que tenemos que consensuar. Y ahí tenemos al neoliberalismo presente, no quiere ciudadanos con todo lo que eso implica, quiere productores de. Por eso decíamos, a promediar el programa, que toda la información que estamos manejando, todos los conceptos que vamos tratando de hilvanar, tienen un núcleo central, tienen un factor común, que es construir ciudadanía o perder la ciudadanía. Lo que el neoliberalismo pretende es que vivamos desde un individualismo permanente, donde el poder del colectivo, de las mayorías, se difumina, se fuma. O no existe directamente. O directamente no existe, y ahí viene el caldo de cultivo para que estas minorías, como la que hoy está en el gobierno, puedan ejercer su poder. Esto me hace acordar la época de la dictadura, volvemos otra vez ahí,
cuando María Elena Walsh decía que los que gobernaban querían un país jardín de infantes. Es que las formas de la educación también durante las dictaduras, y tengamos en cuenta que el 80% del tiempo, esto nos lo enseñó el doctor Latrichano, el 80% del tiempo las dictaduras y las derechas han tenido el poder en Argentina, tienen ese propósito. Entonces es muy difícil escapar a los resultados. Y antes que se me escape, el cinismo atroz de Mauricio Macri, que el siglo XXI es el siglo de la tecnología, que hay que manejar la computación y las redes, y él, por decreto, anuló el programa Conectar Igualdad, que era un programa igualitario que nivelaba para arriba a los que menos tienen con los que más tienen respecto a la tecnología. Y más allá de estas medidas que sí han implementado y que las conocemos, ¿está subyacente el desconocimiento o el no querer reconocer que no todos los ciudadanos van a tener acceso a la robótica, a la inteligencia artificial, a trabajar con diseños en 3D y todo lo que él propone cuando pone ese parrafito de un renglón y medio como grandes virtudes? Porque socialmente no es posible, porque del 100% de la sociedad habrá un 15%, un 20% que pueda trabajar en esas disciplinas. Es que es el 20% que le importa a ellos. Ahí quería llegar. Y todo vuelve a ese núcleo que venimos citando. Tenemos un mensaje, antes de irnos, no podemos dejar de leerlo. Germán de Mármol dice: escuchar lo que dice de las universidades indigna. Están intentando bajar las incumbencias de muchas profesiones. En algunas pasan de 19 a 5 aproximadamente, es decir, no van a poder hacer muchos trabajos que hasta ahora podían realizar. Para hacer alguna actividad extra van a tener que realizar posgrados generalmente pagos, lo que significa una privatización encubierta. Y nos declara su placer de escuchar el programa. Bueno, Germán, muchas gracias y nos estamos yendo ya aquí. Ya se pasó la hora y nos quedó fuera todo el tema Venezuela, que hubo elecciones. Sí, señor. Y es un tema para tratarlo, lo haremos la semana próxima. Yo creo que el tema Venezuela, no solo porque es Venezuela, sino todo lo que hay alrededor, el bloqueo norteamericano y demás, ya como para un programa completo. Sí, sin duda, sin duda. También nos quedó en el tintero a lo largo de los programas anteriores la PPP, la participación público-privada, pero con toda la andanada de problemas financieros que tiene el país, creo que va a terminar no implementándose. Espero. Esperemos que así sea. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Les dejamos un fuerte abrazo y feliz Día de la Patria. Y esperemos estar todos juntos ese día.